En el estudio metodológico, ¿no? En una investigación científica dentro del ámbito de las relaciones internacionales, se discute mucho en torno a cómo hacer ciencia, en definitiva, en nuestra disciplina. Entonces, en la entrega de hoy, en la charla de hoy, lo que les propongo es analizar un poco dentro de nuestra disciplina, dentro de las relaciones internacionales, cómo se realiza la formulación de un problema de investigación relacionado en lo que se denominan los estudios de casos. Es decir, tratar de determinar en algún momento dentro de un problema de investigación cómo formular un problema de investigación en el estudio de caso de las relaciones internacionales. Es decir, qué elementos tenemos que tener en cuenta en definitiva. Es decir, que cuando uno realiza una investigación, lo primero que se tiene que plantear es cómo investigar, cómo investigamos. En definitiva, este es un amplio interrogante que nos conduce a concentrarnos en abordar la pregunta que les planteo en la charla de hoy. Es decir, cómo formular un problema de investigación en los estudios de caso de las relaciones internacionales. Por lo tanto, el objetivo que les propongo es realizar una secuencia de operaciones intelectuales que permitan captar la singularidad del proceso de formulación de problemas de investigación. Y esto es muy importante porque, en primer lugar, necesitamos siempre de la formulación de una pregunta filosófica básica. ¿Qué es esto? Una vez que nosotros abrimos ese interrogante, la siguiente operación intelectual que se involucra consiste en aprender el aspecto internacional del fenómeno de interés. Una vez hecha dicha descripción, es cuando uno empieza a desprenderse afirmaciones sobre lo que está observando. Y si bien es verdad que estas parecerían ser un punto de llegada, lo cierto es que no constituye el final del recorrido, sino que a su vez constituye y se constituye como un insumo necesario para la formulación, para la generación de nuevas preguntas, que en definitiva esto lo que hace es retroalimentar la secuencia referida, ¿sí? Entonces vamos a dividir el encuentro de hoy, la charla de hoy, que les propongo que sigan y que se suscriban también al canal, a partir de dos ejes de trabajos. En un primer lugar, a partir de tener en cuenta las preguntas, el observar, el describir y las consideraciones que uno tiene que formularse, y un segundo eje, si se quiere, donde abordamos específicamente la importancia de afirmar y de generar y de formular preguntas a partir de aquello que hemos observado, a partir de aquello que hemos descrito, a partir de aquello que, en definitiva, hemos considerado. Por lo tanto, en este primer eje, en torno a preguntar, observar, describir y sus consideraciones, es un primer acercamiento. Es decir, es el primer acercamiento que nosotros vamos a tener como investigadores dentro de las relaciones internacionales al fenómeno de interés. Y en esta idea que yo les planteaba, bueno, nos preguntamos una pregunta filosófica básica sobre qué es esto. Inmediatamente abrimos ese interrogante, ¿no? La actitud que vamos a tener como investigadores durante la observación, que va a consistir en examinar cuidadosamente el fenómeno de interés para luego poder sistematizar los atributos identificados a partir de una descripción, ¿sí? Así, al describir un fenómeno nos mantenemos en el mismo plano de aquello que estamos describiendo, preguntándonos sobre un determinado comportamiento planteado desde la perspectiva del actor. En otro plano tenemos el fenómeno descrito que claramente forma parte de un contexto por un lado y de una secuencia de acontecimientos. A tales efectos, entonces, consideramos relevante la capacidad de reconstrucción contextual que tenemos que tener para poder captar la complejidad del fenómeno que estamos analizando. Y en este sentido destacamos la importancia de considerar, por ejemplo, el proceso histórico en el cual se inserta dicha secuencia de acontecimientos. Y captar esto pone en juego en lo que denomina Norman Denzil ese bricolage, ¿no? En lo que se vincula una lectura sobre la complejidad de la realidad con la capacidad creativa que tiene que tener un investigador. Ese momento del conocimiento empieza a adquirir relevancia porque se permite construir preguntas que están ancladas en la realidad. Si bien la descripción parece ser una tarea menor, al no tener puede ser un alto nivel de generalización, lo es cierto es que coincidiendo, por ejemplo, con un autor como Duberger, esta puede constituir una contribución del primer orden al conocimiento de cualquier fenómeno, por ejemplo, desconocido hasta el momento. Y por otra parte,
también puede usarse la descripción para dar una determinada explicación sobre el comportamiento en particular de un fenómeno que se manifiesta al momento que nosotros estamos ordenando esa secuencia de acontecimientos. Entonces, de esta forma, se requiere identificar causalidades y finalidades de los actores, por lo cual las fronteras entre unas y otras, descripción y explicación, no taxativas, o si ambos procedimientos pueden diferenciarse, a la vez que también podrían complementarse. Y en este sentido hay una serie de consideraciones, yo voy a marcar 6 consideraciones que uno tiene que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de determinar ese problema de investigación. Uno lo primero que tiene que hacer es distinguir lo que pasó de lo que se dijo. Y en este sentido, una cosa es la revisión de la literatura que nosotros hagamos, y otra cosa son las fuentes primarias. Particularmente en lo que se refiere a lo que otros han escrito, se pueden distinguir siempre distintos ángulos de abordaje sobre el fenómeno de interés, producto de la generación de distintas preguntas que uno se haya hecho, o que ya se hayan hecho aquellos que estamos leyendo, y de distintas conclusiones a las que ellos mismos hayan llegado. De esta forma, se puede hasta comparar distintas preguntas o distintas conclusiones arribadas, pero nunca la tenemos que confundir con los acontecimientos mismos. Otra cuestión importante tiene que ver con las citas de la autoridad y el uso que se hagan de esas citas, confundiendo muchas veces las conclusiones de autores consagrados con los acontecimientos mismos. Y sí, que parecería ser que importa más lo que se dijo, quién lo dijo, perdón, que las razones que éste esgrimió para sostener esa afirmación. ¿Sí? En las citas de autoridad hay un error muy común que termina siendo parte de una recopilación de texto y no forma parte de la investigación científica misma. Una consideración interesante tiene que ver con las fuentes, ¿no? Las fuentes con las que uno puede contar como investigador en las relaciones internacionales a modo de testimonio, ¿no? Uno puede tener libros, revistas, documentos oficiales, tratados, declaraciones, estadísticas, entrevistas, ¿sí?, observación de algún tipo, participante, información que se difundan a través de diarios, revistas, televisión. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo estas se convierten en definitiva en fuentes? ¿No? Cabe aclarar que este listado se va a convertir en fuentes cuando se sabe qué es aquello que nosotros queremos obtener de ellos, para lo cual es fundamental que existan preguntas y una construcción del objeto de estudio. Uno de los obstáculos para la observación dentro de los fenómenos en las relaciones internacionales es el carácter político que tiene nuestra información. Ese carácter político que se difunde a través de medios gubernamentales y no gubernamentales, ya que esta es esencialmente intencionada. Muchas veces hay manipulación de la información, supresión de la información, se puede distorsionar el relato de los acontecimientos, ¿sí? Muchas veces se da una información parcializada de lo sucedido. Por lo tanto, esto interpela al investigador a la necesidad de considerar con qué tipo de información nosotros estamos trabajando, ya que estas claramente son productos de una decisión política. Y muchas veces puede pasar que hay una diferencia entre lo que se informó en un momento determinado y, por ejemplo, la información que se desclasificó con posterioridad. Otro de los puntos esenciales tiene que ver con los aspectos internos, ¿no?, y externos que tiene la información y los intereses antagónicos, en definitiva, que juegan en esa información, las intencionalidades, cómo se confrontan o cómo hay información y aspectos que convergen, ¿sí?, que condicionan y que son condicionados. Uno tiene que observar un poco esa rivalidad de intereses que hay entre un lado y el otro para poder ver las intencionalidades que están en juego dentro de esa información. Me parece muy interesante otra de las consideraciones, es decir, que la formulación de problemas requiere siempre también de una actitud activa por parte del investigador. Y esto supone, entre otras cosas, que nosotros tenemos que haber logrado tomar distancia de concepciones dogmáticas, ¿no?, en las cuales se aceptan ciertas verdades como consagradas e indiscutibles, ¿no?, esta actitud crítica continua que tiene que tener un investigador. Porque si no, uno, en cierto punto, está en cierta forma violentando la realidad, adaptándola a esa realidad de determinadas preferencias. Y eso no es hacer investigación. Y por último, la capacidad autocrítica. Así que esto cobra relevancia cuando el investigador muchas veces puede pasar que se desconcierta frente al comportamiento inesperado de un determinado fenómeno y ante el cual necesita reformular su afirmación.
¿Sí? Esto ocurre generalmente cuando su hipótesis queda sin efecto en los casos en los cuales la complejidad de la realidad no logra ser explicada a partir de una afirmación científica. Esto es muy importante para tener en cuenta. Una vez complementado este primer eje dentro de la resolución del planteamiento, ¿no?, de problemas de investigación en las relaciones internacionales, entraríamos en el segundo eje, que consiste en afirmar y preguntar. Bueno, afirmar y preguntar a partir, evidentemente, de lo observado, de lo descrito, de las consideraciones tenidas en cuenta, ¿no?, sobre esos hechos observados, ¿no? Luego de esa pregunta filosófica, ¿qué es esto?, es que luego de lo que les planteaba, esto constituye en la idea de generar proposiciones que van más allá del grado de generalización que pueden tener, ¿no? Tengan que tener un referente empírico. Y esas afirmaciones constituyen un elemento central para efectuar preguntas. Entonces, a medida que uno va estableciendo afirmaciones sobre el fenómeno de interés para el investigador, se produce una formulación de preguntas que van más de lo general a lo específico, dando en cuenta, si se quiere, de una mayor familiarización con respecto al tema que queremos investigar. Claramente, como les propongo acá, no es lo mismo preguntar cuál es la relación energética entre China y México que, por ejemplo, qué consecuencias políticas y económicas frente a Estados Unidos podría tener México si se acerca a China en materia energética. Así, entonces, en el transcurso en que las preguntas se van ajustando en estrecha vinculación con lo observado, el investigador en definitiva se termina familiarizando con el tema, formula afirmaciones sobre lo que describió y en función de estas genera nuevas preguntas, descriptivas, explicativas, comparativas, etcétera, etcétera, pero va generando nuevas preguntas. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Es tal la importancia de las preguntas en una investigación que en términos prácticos podríamos organizar el conocimiento en grandes interrogantes, ya que todo conocimiento constituye la afirmación a preguntas realizadas previamente. Y en el ejemplo que les marco acá, se señala el clima que se vive en dos pueblitos vecinos situados en el sur del Valle de México. En el pueblo A se mantiene una convivencia pacífica entre sus miembros, a pesar de la existencia de diferentes credos religiosos. Sin embargo, se observa que en el pueblo B se han mantenido luchas violentas entre sus comunidades a lo largo del tiempo. Tal como se advierte, la descripción realizada supone la existencia de una pregunta previa como operación intelectual. ¿Cuál es la situación del pueblo A y cuál es la situación del pueblo B? Como consecuencia de eso, entonces, el investigador desarrolla una observación y una descripción del fenómeno de interés. Y a partir de esto es cuando aparece la pregunta explicativa que puede convertirse en un problema de investigación. ¿Por qué en el pueblo A ha habido una paz religiosa y en el pueblo B ha persistido la violencia? Es interesante porque en el caso de las relaciones internacionales, la lógica es la misma. También existe una pregunta inicial que el investigador se realiza frente al fenómeno de interés. Esa idea de qué es esto, como primera aproximación en forma exploratoria, y luego trata de lograr acotar el tema en tiempo y en espacio. Se requiere un exhaustivo conocimiento de lo que pasó, y aquí es muy importante la descripción, y de lo que se escribió sobre el tema en particular, y aquí es muy importante la revisión de la literatura, para poder formular un problema de investigación en el ámbito, en nuestro caso, de las relaciones internacionales. Es un punto muy interesante que tiene que ver con la idea de la revisión bibliográfica. Cabe resaltar que puede ser muy provechoso empaparse, si se quiere, en literatura, pero al mismo tiempo advertir los riesgos de un exceso pudiendo quedar ahogado en esa literatura. Y cabe advertir que la revisión de la literatura debe ser un medio y no un fin. En este sentido, una vez que el investigador está familiarizado con el tema, realizó correspondientes descripciones, formuló un problema de investigación, tiene que apuntar a lo desconocido o a lo supuestamente conocido hasta entonces, ¿no?, por la comunidad científica de la cual en definitiva termina formando parte, en esta idea de la importancia, ¿no?, que tiene que ver con la revisión de la literatura y lo novedoso que debe resultar su tema de investigación. En este sentido, entonces, la propuesta consistió en dividir en dos ejes, en dos grandes ejes, la
la charla de hoy, ¿no? A partir de conclusiones generales, en términos de un primer eje, donde se sitúa la descripción del aspecto internacional de fenómeno observado y cómo se encuentra dentro de una secuencia de acontecimientos que a su vez claramente forman parte de un proceso histórico, y cómo la realización de una descripción contextualizada supone privilegiar siempre aquello que hemos observado. En definitiva, algunas de las herramientas que podemos contar nosotros como investigadores, que resultan fundamentales para la formulación de un problema de investigación, y cómo el investigador, a partir de lo observado, puede formularse distintos tipos de preguntas que se asocian, cada una de ellas, a algún método en particular, preguntas más de tipo exploratorios, descriptivas, explicativas, más de tipo comparativa. Y un segundo eje a partir de que claramente hay distintos tipos de preguntas que uno se puede realizar, cómo a partir de la formulación de los problemas de investigación se requiere un previo trabajo de observación sobre el fenómeno que nos interesa, ¿no? Y es muy importante el perfil de cada uno y cómo está relacionado esta idea del grado de familiaridad que nosotros deberíamos tener, ¿no? Con el objeto de estudio, a tratar de responder a ese qué es esto, ¿no? Una forma práctica de constatarlo es a través de la confección, por ejemplo, de un listado de preguntas a medida que se va avanzando en la investigación, ¿sí? Y cómo la pregunta, en definitiva, relevante va a apuntar a tratar de arrojar luz sobre el fenómeno desconocido o lo supuestamente conocido por una determinada comunidad científica. Entonces, espero que este video, que esta entrega haya sido de su agrado, y aguardo todos los comentarios que necesiten.